para asegurarme de que al iniciar la grabación, la voz de ustedes va a quedar también en el video, porque es importante esas preguntas, sus comentarios y esas aportaciones que ustedes suelen hacer. Bien, pues dicho esto, vamos a entrar directamente a ver un pequeño resumen de lo que nosotros hemos visto hasta ahora, debido a que el miércoles pasado tuvimos una interrupción del servicio de internet que me inhabilitó para poderles acompañar y darles la instrucción de manera en vivo, por lo que estuve grabando la clase yo solo el miércoles, pero hubo un pequeño inconveniente y es que no se grabó el audio, solamente se quedó el video sin la narración. Y de hecho lo tengo por ahí el video todavía. Y por eso no se los compartí. Lo que dije, ok, ya que para no grabarlo de nuevo ese mismo día y más que estaba medio complicado la garganta, lo que decidí es que como le iba a dar la clase a los chicos el sábado, pues le iba a compartir la grabación y así mismo lo hice. Pues repetí la clase que di yo solo y se las di a ellos. Y ya ahí entonces tenemos el material que íbamos a agotar ese miércoles, que por esa razón no pudimos compartir este escenario. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer ahora es repasar lo que hemos visto, repito, simplemente como una forma de que aquellas personas de que no hayan visto el video por alguna razón, porque estén muy ocupados, lo que sea, les recomiendo de forma encarecida de que los materiales que colocamos en la plataforma son parte vital del curso, ya que el curso tiene dos modalidades, una modalidad de forma sincronizada con la videoconferencia en vivo y una forma asíncrona, que es la que tienen que trabajar ustedes con el material audiovisual que les comparto a través de la plataforma Learning Classroom. Entonces, en ese caso, cuando yo les publico los videos, tienen que tratar de sacar el tiempo de ver esos videos, porque para poder hacer las prácticas tienen que ver el material audiovisual que complementa el aprendizaje de la unidad que estemos tratando en esta semana, unidad o unidades. Entonces, te voy a permitir esta pregunta y después vamos a seguir. Dígame, José. Yo pude descargar el paquete de Anaconda Navigator, Ujú. pero entonces yo anterior tenía, sí, lo instalé todo, me salió muy bien, pero yo tenía una consola de Python anterior a esta, Sí, entonces no me sirve esa consola o se puede quedar, o sea, tienen utilidades distintas. sí, pueden convivir tanto la instalación previa de Python que usted tenía como con la distribución de Anaconda. No hay problema con eso. O sea, una Ah, de no acuerdo. sustituye la otra. La razón por la que nosotros no utilizamos en este curso la consola de Python es porque los Jupyter Notebooks son mucho mejor para visualizar datos, que es parte importante en este curso. Entonces, por eso no estamos utilizando la consola. De acuerdo. Bien, entonces les hablamos previamente que vamos a estar utilizando el paquete de Kit o distribución de Python de Anaconda, por la única razón de que en este kit vienen integradas todas las herramientas que vamos a estar utilizando en el curso y no tenemos que instalarla por separado. Así hago énfasis de que la única razón por la que estamos utilizando Anaconda es por facilidad de uso para las personas que son muy nobles y no han trabajado anteriormente con ninguna de estas herramientas. Para los que ya han trabajado con Python y están familiarizados con algún entorno integrado de desarrollo o utilizan alguna herramienta de nube colaborativa como Google Colab o cualquier herramienta que ellos usen con la que se sientan cómodos trabajando el curso, lo pueden hacer, no hay ningún tipo de problema. La única razón por la que recomendamos Anaconda es porque instalando un solo paquete o kit, ya ahí tenían instalado y configurado todo lo que necesitaban para el curso, pero no es que sea obligatorio para aquellas personas que ya tienen un conocimiento un poquito más elevado, no es obligatorio que descarguen
Anaconda porque pueden instalar cada una de las cosas que vamos a utilizar de manera separada. E incluso yo recuerdo que algunas personas aquí estuvieron haciendo ese comentario, que no lo instalaban completo porque pesaba mucho y no sé. Entonces, la única razón por la que lo estamos recomendando es porque las personas con menos experiencia pues lo tengan un poquito más suave al proceso de adaptarse a utilizar estas herramientas y a tenerlas disponibles para utilizarlas en sus computadores. Entonces, nosotros al instalar Anaconda tenemos esto que es el Anaconda Navigator, que es básicamente una interfaz gráfica que nos da acceso a las principales herramientas del ecosistema de Python. Nosotros de estas herramientas inicialmente vamos a estar utilizando los Jupyter Notebooks y Jupyter Labs. Básicamente un Notebook es un solo archivo donde podemos escribir código Python de manera iterativa mediante celdas, mientras que el Jupyter Lab nos permite trabajar con múltiples cuadernos de manera simultánea. Al final, con ambas herramientas hacemos lo mismo. Para que se vayan adaptando y para simplificar y para que sean un poquito menos complejo, decidimos iniciar a hacer los cuadernos individuales. Sin embargo, posteriormente, ya posiblemente en las próximas clases, estemos utilizando Jupyter Lab por comodidad, porque vamos a estar trabajando con múltiples cuadernos de manera simultánea. Entonces, Jupyter Notebook nos permite trabajar las instrucciones en Python de una manera bastante sencilla. Aparte de que nos permiten compartir el código. Como ustedes pudieron notar, esta semana yo les estuve compartiendo cuadernos de Jupyter, precisamente que contenían tanto las teorías como los ejemplos de las cosas que vimos en clases, pero también les compartí Jupyter Notebook con ejemplos resueltos, con ejercicios resueltos que les sirvan a ustedes para probarlos y modificarlos y tontear básicamente con esos programas para ver cómo funcionan y entenderlos. Es una parte fundamental del aprendizaje en programación, no solamente escribir código, sino también leerlo, interpretarlo. Entonces, con Jupyter Notebook, nosotros podemos abrir estos archivos, estos cuadernos. Permítanme que me abrió en la otra pantalla. Normalmente cuando lo abrimos nos aparece en nuestro navegador por defecto. Yo sé que hay algunas personas que tienen más de un navegador y tienen que tomar en cuenta esto que le acabo de decir, ya que me estuve reuniendo con algunas personas que tenían inconvenientes, que no podían abrir Jupyter Notebook o cosas así. Y cuando tuve la sesión con ellos, algunos tenían el inconveniente de que decían que no abría porque les abría en un navegador que ellos no están acostumbrados a utilizar, que no es el que usan con mayor frecuencia. Entonces, en ese caso, les hago el aclarando. Va a abrir siempre con el navegador que tienen por defecto. Si están en Windows y ustedes usan Chrome, pero tienen por defecto Edge, cuando ustedes le den a abrir al Jupyter Notebook, va a abrir en Edge y no en Google Chrome, que es lo que usted esperaría. Entonces tienen que tener ese dato ahí de referencia en caso que vean que como que no abre Google Chrome y dice qué pasa, verifiquen a ver si abrió una pestaña en algún otro navegador que tengan instalado eso aquí. Cuando abre Jupyter Notebook aparece el directorio principal de nuestro computador, donde están todas las carpetas y los archivos que nosotros tenemos en nuestro computador. Entonces, esto va a variar dependiendo del sistema operativo en el que estemos trabajando, pero es básicamente como la carpeta del usuario lo que nos va a mostrar aquí. Entonces, yo en la clase pasada creé una carpeta que está en el escritorio que se llama Curso Python, que es donde yo voy a ir creando todos mis cuadernos de este curso. Y desde aquí, entonces, yo se lo voy a estar compartiendo para que usted lo pueda descargar también. Y esos ejercicios que hacemos en clase, pues lo pueda usted probar, modificar y hasta volver a hacer si usted quiere, sin ningún tipo de problema. Porque eso es una de las ventajas principales precisamente de los cuadernos de Jupyter, que es que podamos compartirlos para que otras personas puedan probar lo que nosotros hicimos. Entonces, si se fijan, acá yo tengo un cuaderno que se llama Ejercicios Resueltos, que fue precisamente el último cuaderno que le compartí. Creo que tiene cuatro, exactamente, tiene cuatro ejercicios donde hay instrucciones que se pueden hacer únicamente con las
instrucciones o más bien con los comandos que nosotros conocimos hasta la segunda clase. Digo esto porque recuerden que los que no han visto el video llamado día 2 tienen que ver ese video, sí o sí. De hecho, en el día de hoy van a estar un poquito perdidos porque yo solamente voy a mencionar esas cosas muy de manera resumen. Entonces, nosotros podemos abrir los cuadernos con los que vamos a trabajar, seleccionándolos en la carpeta donde está el cuaderno. Pero también podemos crear un cuaderno nuevo haciendo clic acá en este botón que dice New. Si yo doy clic en New, la primera opción que dice Notebooks me permite crear un nuevo notebook en el cual siempre se me va a habilitar con este nombre, un title, pero yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo, estoy practicando, haciendo la práctica número 2, yo puedo venir acá y ponerle por título práctica 2 y automáticamente ya tengo ese nombre. Y aquí en las celdas yo puedo empezar a escribir código Python, puedo crear nuevas celdas haciéndole clic en este botón. Puedo tener todas las celdas que yo quiera, puedo cortar las celdas que no necesite. El código Python que yo escribo aquí puede ser una sola línea de código, como el primer programa que hicimos, que era uno que decía Hola Mundo, que ejecutamos haciendo clic en el botón ejecutar o presionando Shift Enter. Esas son las formas rápidas de ejecutar nuestro código Python. Pero vimos que también podemos tener en una sola celda varias instrucciones. No hay un límite exacto para las instrucciones que podemos darle a Python a través de una celda. Permítame un momento para darle acceso a alguien que está en espera. Listo. Recuerden que cuando yo estoy explicando, a veces me concentro mucho y no escucho las personas que están en espera. Así que me pueden interrumpir, yo no me voy a sentir mal por eso y me pueden decir, maestro, hay alguien que está escribiendo que está en espera. Yo le doy el acceso. No hay problema con eso. Entonces, esta es la mecánica básicamente. Vamos a tener los cuadernos de Jupyter, los mismos. Tienen un menú de acciones, tienen una barra de herramientas que vamos a estar utilizando porque son accesos rápidos a opciones que están también en el menú, pero que están aquí de manera más fácil accesibles. Vamos a estar escribiendo código Python en estas celdas que puede ser de varias líneas, no hay problema. Y lo vamos a estar ejecutando haciendo clic en Run o presionando Shift Enter. Como usted se sienta más cómodo, puede ejecutar el código Python en un cuaderno de Jupyter. Un aspecto importante es que cuando le damos a Run, se va a ejecutar el código de la celda en la que estamos seleccionados. Es decir, cada vez que yo hago clic en una celda, ustedes se fijan que aparece como un pequeño recuadro verde sobre esa celda. Eso significa que esa es la celda que está activa, que está seleccionada. Por lo tanto, cuando yo hago clic acá, esa es la celda que se ejecuta. Ahora, si yo quiero ejecutar otra celda, tengo simplemente que hacer clic sobre ella. Al momento de yo seleccionar otra celda, si le doy a ejecutar, pues la celda que se termina ejecutando es la que está seleccionada siempre. Hay que tomar eso en cuenta. Maestro, ¿y qué pasa si yo deseo seleccionar varias celdas o ejecutar todo el código de todas las celdas? Hay una forma para eso, pero de momento vamos a ir paso por paso, ¿de acuerdo? Yo quiero que ustedes vayan probando su código celda por celda y después que ya estén bastante familiarizados con el entorno, vamos a ver las opciones que nos permiten precisamente ejecutar todas las celdas. Pero por ahora, vamos paso por paso. El, el mandato que van a tener para las prácticas es que cada ejercicio de la práctica se debe de hacer en una celda. Usted puede hacer el ejercicio en múltiples celdas, lo puede hacer, pero para este curso, o sea, de poderse se puede, pero para este curso tenemos como convención que nosotros escribamos un ejercicio en cada celda. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Los que solicitaron el resumen. Pueden decir que no, así no me quedo esperando. Ok, sí, entendimos, maestro. Sobre, Excelente. Yo tengo una duda.
Sí, dígame, José. Sobre en el área de las prácticas, ¿cómo uno las pasa al Jupyter Notebook? Sí, precisamente cuando nosotros descargamos la práctica, es muy probable que se guarde en la carpeta de descarga, cuando descargamos la práctica. Entonces, deben de ir a la carpeta de descarga, buscar su práctica, por ejemplo, esta práctica, quizás sea una de ustedes, sí parece que es una de ustedes. La abro y ya automáticamente puedo empezar a trabajar ahí. Pero tiene que ser abierta desde el directorio en el Jupyter Notebook. Es decir, no puedo ir a mi carpeta y darle doble clic por la sencilla razón de que estos archivos de Jupyter Notebook no están enlazados a ningún programa específico de nuestro sistema operativo. Y el propio Jupyter Notebook no es un programa, es un servicio web, una aplicación web que se ejecuta en nuestro computador. Y entonces por eso no puedo simplemente darle clic y que me abran el Jupyter Notebook. No, tengo que entrar a Jupyter Notebook como yo lo hice, ir a la carpeta de descarga y abrir el archivo. Esa es la forma correcta de poderlo visualizar. ¿Sí? Sí, muy bien. Genial. Entonces, dicho esto, voy a volver. Ah, hay un aspecto importante que debo decirles. Cada uno de estos cuadernos que nosotros ejecutamos consume memoria. Es importante que sepan eso porque algunos de ustedes tienen computadoras que son de trabajo, que tienen una cantidad de memoria muy limitada, 4 gigas, 8 gigas, y a veces se le pone un poquito lento el computador por estar ejecutando múltiples cuadernos al mismo tiempo. En la pestaña que está al lado del directorio de archivos, se llama Running, en el Jupyter Notebook, Running o ejecutando si estuviera en español, aquí podemos ver los cuadernos que tenemos ejecutando y que por lo tanto están consumiendo recursos de memoria en nuestro computador. Entonces, si yo ya no los estoy utilizando, yo puedo simplemente apagarlos haciendo clic en este botón que dice Shutdown. Así, esa memoria, esos recursos que está utilizando mi computador sin necesidad, pues son liberados y ya yo puedo trabajar con ellos posteriormente si así lo necesito. ¿Entendió esa parte? Sí. Excelente. Si Sí. usted tiene una máquina con muchos recursos, bastante memoria, quizás eso no le preocupe, pero me gusta mencionar esto para aquellas personas que tienen esas máquinas de trabajo que no son precisamente siempre óptimas para el trabajo que nosotros realizamos, ¿sí? Que más bien son un poquito limitadas. Entonces, siguiendo con esto, voy a volver a abrir mi carpeta de los cursos que está en el escritorio, curso Python, y voy a abrir el archivo que llamé práctica 2, que es donde estábamos viendo los últimos ejemplos. Esto que hicimos acá fue solamente didáctico, así que lo voy a borrar. La clase pasada, bueno, ahora que lo recuerdo, yo les compartí un archivo, vamos a utilizar ese archivo, que fue, creo que fue este archivo, exactamente. En este archivo están contenidas las cosas que vimos en la clase del día 2. Ese día estuvimos repitiendo el aspecto este de ejecutar los programas en celdas y Está estuvimos presentando, man. introduciendo, sí, no pueden ver la pantalla. Yo no la veo. Sí se ve. La Se veo. ve. Sí, se ve bien. En ese caso, la persona que no lo ve tiene que tratar de ubicar el recuadro con la vista del escritorio que yo tengo ahora mismo. Porque recuerden que el Meet me permite establecer cuál es la ventana a la que yo le quiero dar mi atención. Entonces, a veces seleccionamos una que no es la que el maestro está mostrando. Y si no, salga y entre, que no hay ningún problema. Salga y entre, que por defecto le va a mostrar la presentación. Entonces, uno de los conceptos que estuvimos viendo que es fundamental en programación es el concepto de variable.
Decíamos que las variables eran espacios de memoria que se reservan en el computador con la intención de poder guardar un valor. El valor puede ser de diferentes tipos, ya que otro concepto bastante utilizado en programación es el concepto de tipo de dato. Tenemos números, tenemos letras, incluso entre los números tenemos diferentes tipos de números, como los números enteros o los números de coma flotantes o reales. Entonces, este espacio de memoria que nosotros reservamos se le suele dar un identificador. ¿Qué es un identificador? Es un nombre, un apodo por el que podamos asociar ese valor almacenado en la memoria del computador. Por lo regular, estos apodos o nombres o identificadores, que es el nombre correcto, que se le dan a la variable, deben de cumplir con ciertas reglas. Hablábamos, por ejemplo, de que no pueden contener espacios, por lo que si un nombre de una variable lleva espacio entre una palabra y otra, en Python se recomienda utilizar el underscore o la raya baja o el guión bajo, que le diga, para poder representar un identificador que esté formado por varias palabras, de manera que en lugar de que haya un espacio entre ellas, pues se dibuje este underscore, que es lo que tenemos acá en este ejemplo. Pero tampoco las variables pueden empezar, los nombres de sus identificadores pueden empezar con números. Pero otro aspecto importante que decíamos es que las variables, cuando las nombremos, debemos de procurar darle nombres mnemónicos. ¿Qué quiere decir esto? Nombres que estén asociados con el valor almacenado en ellas, que sean fácilmente memorizables, que cuando nosotros vayamos a buscar ese valor podamos recordar fácilmente eh, en qué posición de memoria lo guardamos mediante su identificador. En ese ejemplo, nosotros hablábamos que no es recomendable nombrar, a pesar de que podemos nombrar las variables como A o B. ¿Por qué? Porque sencillamente estos valores, aunque son variables, no tienen un significado mnemónico. No podemos saber mediante su lectura qué clase de valor se está guardando ahí. Mientras que si yo nombro la variable, por ejemplo, como edad o nombre, ya ahí las personas pueden asociar el identificador con el valor almacenado en la variable. ¿Entiende esta parte? Sí, señor. Esto es de vital importancia, sobre Sí, todo cuando trabajamos en proyectos donde no estamos solos, que son la mayoría de las veces cuando trabajamos en proyectos de programación, trabajamos en equipo. Y es importante que todo el equipo entienda el código que se escribe. Entonces, una forma de facilitar eso y facilitar la lectura y comprensión del código es precisamente utilizar descriptores o, en este caso, identificadores mnemónicos que sean fáciles de recordar y que estén asociados su nombre a el valor que están representando. Entonces, todo eso lo vimos en profundidad en ese video. Usted puede volverlo a ver. Esto fue un pequeño resumen. Podemos crear variables para almacenar todos los tipos de datos que nosotros querramos. No hay ningún tipo de problema con eso. En Python nosotros tenemos un número bastante amplio de tipos de datos. Tenemos, por ejemplo, int, que significa números enteros. Tenemos float, que son números con punto decimal. Tenemos str, que son cadenas de caracteres que incluyen tanto textos como números, pero delimitados entre comillas simples o dobles. Esto es muy importante. Todo número que está delimitado entre comillas no es un número, es un carácter numérico, pero es un valor de tipo texto. Hay que tomar eso en cuenta porque recuerden que habíamos dicho que todos los textos en Python se distinguen de cualquier otro tipo de valor porque están siempre delimitados entre comillas simples o dobles. También tenemos unos tipos que son un poquito más complejos de datos, como son las listas, porque las listas, a diferencia de los otros tipos de datos, me permiten almacenar múltiples valores en un mismo espacio de memoria. Las tuplas son similares a las listas, también permiten guardar múltiples valores, pero hay una característica distintiva y es que las listas pueden tener una longitud que varía a lo largo de la ejecución del programa. Es decir, yo puedo iniciar el programa con una lista con 5 valores y terminar teniendo 100.000 valores, no hay problema. Mientras que las tuplas
cuando se crean, si yo la creo con 5 elementos, pues se mantiene con esos 5 elementos hasta el final del programa. Es decir, el tamaño de las tuplas es fijo, mientras que el de las listas es variable. También tenemos un tipo de dato muy especial llamado diccionario, que este tipo de datos nos permite guardar datos relacionándolos a través de una clave, similar a cómo funciona literalmente un diccionario, donde cuando queremos buscar una palabra, a través del índice llegamos a la palabra y a través de la palabra pues llegamos a su definición. El nombre diccionario le viene bien a este tipo de datos porque es la analogía perfecta de cómo funciona. En su debido momento nosotros lo vamos a ver y todos vamos a ver en profundidad cómo funciona este tipo de datos, que nos sirve bastante bien para poder describir variables o datos en nuestras aplicaciones. Vimos en esa clase que hay una función, una instrucción llamada type, que es la que nos permite en cualquier momento nosotros poder reconocer qué tipo de datos estamos utilizando. La función type recibe entre los paréntesis un valor que puede ser de cualquier tipo y lo que hace es que devuelve el tipo de dato que es ese valor. En este ejemplo le pasamos el número 24 y tras evaluarlo lo que hace la función es que nos indica que es de tipo entero. Si yo, por ejemplo, pongo acá un punto decimal, vamos a ver que tras ejecutarlo, el valor cambia a float. Float es el tipo de dato que en informática representa a los números con punto decimal. Podría ser decimal, pero en informática el nombre float agrupa a los números reales en sentido general. Entonces, instrucciones anidadas, esto lo que quiere decir es que nosotros dentro de una instrucción podemos pasar otra instrucción si así es necesario. Este ejemplo lo vimos con la instrucción type y la instrucción print, que con la instrucción type decíamos cuál era el tipo y con la instrucción print pues imprimíamos aquí en pantalla cuál era ese tipo de datos. Pero eso se aplica a todas las instrucciones. Nosotros podemos anidar las instrucciones tipo función, se pueden anidar de manera infinita. Yo puedo tener una instrucción dentro de otra, de otra, de otra, de otra, y eso no es ningún problema. Y la razón por la que se hace esto muchas veces es para ahorrar líneas de código. Porque esa instrucción que yo estoy haciendo aquí en una sola línea de código, para yo lograrla tendría que hacerla en dos. Entonces, al hacerla en una única línea de código, me estoy ahorrando el tener que tener dos líneas de código adicionales ahí en mi código. Lo que también en algunos casos no se recomienda hacer ese anidamiento tan profundo porque dificulta la lectura precisamente. Pero sí, uno, dos, tres niveles está bien. Perdón, perdón, alguien dijo algo. No lo escuché. ¿No puedo decir más adelante? Eso fue un error, maestro. Siga. Ah, perdón, Alguien abrió sin querer su micrófono. perdón, no hay problema. Gracias, Humberto. Entonces, podemos mostrar varios valores. Tú abriste el micrófono, Aaron. Listo. Entonces, otra cosa que vimos es que podemos mostrar varios valores con una única instrucción print. En este caso, cuando vamos a mostrar varios valores por una misma instrucción print, basta con que separemos cada valor por una coma del anterior. De esa manera podemos mostrar varios valores como si fuera una sola instrucción, que fue precisamente lo que logramos aquí. Otro aspecto que vimos fue la entrada de datos por teclado. Esto es muy importante porque es lo que hace que nuestros programas sean tan potentes. Porque si, por ejemplo, yo solamente puedo hacer un programa que calcule la estatura de un edificio en específico, ese programa no tendría otra utilidad que solamente calcular la altura de ese edificio. Y una vez sabemos la altura de ese edificio en concreto, pues de nada más nos sirve ese programa porque ya tenemos el dato que nos puede ofrecer. Sin embargo, con la entrada de datos lo que hacemos es que se amplía las posibilidades de nuestro programa, ya que el resultado que genera nuestro programa va a variar en función de los datos que recibe de entrada. Imagínese, por ejemplo, un sencillo programa que duplica un número que recibe por entrada numérica. Si yo ejecuto el programa y le mando un 2, me va a devolver un 4.
Pero la próxima vez que yo ejecute el programa, si yo le mando un 4, me va a devolver un 8. Es decir, vemos cómo cambia en cada ejecución el resultado del programa basado en la entrada que recibe para ser procesado. Entonces, eso hace que nuestros programas sean reutilizables para diferentes conjuntos de datos. Y eso es precisamente lo que aprendimos aquí, cómo obtener esos datos del dispositivo de entrada por defecto de nuestro computador, que es el teclado. De entrada por defecto se accede mediante la instrucción input. Esta instrucción nosotros podemos colocarle un prompt, es decir, un pequeño mensaje de aviso que le indique al usuario cuál es el dato que debe de ingresar. Cuando utilizamos la función input, ella nos devuelve los datos que el usuario ingresa desde el teclado. Pero es muy importante señalar que esos datos que ingresa el usuario desde el teclado siempre van a ser manejados como de tipo, a ver, de los que vieron el video. ¿Quién me dice de qué tipo se van a manejar siempre los valores String. recibidos? Exacto. String. Gracias. Muchas gracias aquí. Es así, todos los datos se reciben como string. Y aquí viene el problema, porque a veces nosotros queremos leer datos numéricos. Y eso nos lleva al otro tema que vimos, que fue el casting o la conversión entre tipos de datos. Esto nos permite que, por ejemplo, un número que yo reciba por teclado, que Python lo ve como un string, yo le puedo decir Python, mira, ya no lo veas como un string, velo como un entero o velo como un flotante. Y esto lo podemos hacer a través de unas pequeñas instrucciones que nos permiten convertir entre diferentes tipos de datos. Hay más instrucciones, pero las tres principales con las que vamos a estar trabajando hasta este punto son str, que me permite convertir un tipo de dato a string, int, que me permite siempre y cuando esto sea posible, debo de aclarar, me permite convertir un dato a número entero, y float, que me permite convertirlo a decimal, la parte decimal. Entonces, cada vez que yo necesite hacer una de estas conversiones, tengo que saber cuál de estas tres funciones puedo utilizar dependiendo de mi necesidad. Dígame, Saskia. Escribió un comentario. No, que alguien preguntaba que si usted estaba proyectando, yo le dije que sí. Ah, perfecto, sí, estamos proyectando. Si tienen algún problema para ver la pantalla, salgan y vuelvan a entrar al Meet, por favor. Es la forma más rápida. Entonces, lo último que estuvimos viendo fue, con este conocimiento que adquirimos, pues hacer algunos programitas de ejemplo. Hicimos un programita que convierte dólares a pesos, que como ven acá, creamos una variable llamada cantidad dólar, la cual recibe por el teclado la cantidad en dólares que se va a convertir. Entonces, en esta línea decíamos, este programa convierte la cantidad de dólares que introdujo el usuario de dólares a pesos. Entonces, después decía, el resultado de convertir la cantidad de dólares que él introdujo a pesos es, si se fija aquí, estamos haciendo una conversión de ese dato que se leyó desde el teclado, que se guardó en la variable cantidad dólar, lo estamos convirtiendo a flotante para posteriormente multiplicarlo por 59.30, que era la tasa que fijamos para la conversión. Al final, el valor que se introdujo en el ejemplo fue 13.15. Entonces, el programa convierte 13.15 dólares a pesos. El resultado de convertir 13.15 pesos, dólares a pesos es 779,79 centavos. Bueno, sería 80 centavos prácticamente. Y también hicimos un programa que convierte de grado Fahrenheit a Celsius. Le pedíamos a la persona que ingrese la cantidad de grados Fahrenheit y luego mediante la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Pues obteníamos el valor en centígrados y ese valor posteriormente lo mostrábamos en pantalla. Eso fue todo y cuánto vimos en la clase del día pasado. Dígame, Roberto. Buenas noches, maestra, y Buenas para los noches. demás maestros también que están conectados. La coma que se utiliza dentro de print, eso es una forma de es concatenar en realidad en Python, porque por ejemplo en otros lenguajes se usa sino de más, hay uno que se utiliza la ampersand, pero en este caso ¿eso concatenar o es parte del método?
No, en este caso no estamos concatenando nosotros, sino que lo hace la instrucción print de forma automática. Cada valor que nosotros le pasamos separado por coma, no le estamos diciendo que lo concatene, le estamos dando el valor. Ahora, la función print por defecto los une, los concatena. Perfecto, ok. Esto en Entonces, la otros forma de lenguajes concatenar en yo Python, ¿cuál sería? es igual, yo puedo hacer esto en Ah, Python, perfecto, pero excelente, no es gracias. necesario porque igual funciona. Sí, correcto, gracias. Para aclararle al resto, este es un tema bastante importante. La concatenación no es más que unir un texto con otro. Tengo un texto que dice hola, vamos a hacer el ejemplo. Tengo un texto que quiero imprimir que dice hola y tengo otro texto que se llama mundo y lo quiero mostrar ambos textos como si fueran uno. Para esto yo puedo unir ambos textos mediante una operación que se conoce como concatenación, que es simplemente unir un texto con otro. El operador de concatenación en Python y casi la mayoría de los lenguajes de programación es el signo de plus, el mismo que la suma aritmética. Pero cuando usamos plus o suma con textos en lugar de números, no se hace una suma aritmética, sino una concatenación. Se va a unir ese texto con el otro. Si ejecutamos esto, acá vamos a ver que sale el mensaje hola mundo, porque estoy concatenando esos dos valores como si fueran uno solo. Lo que le aclaraba a Roberto es que Python, la instrucción print permite recibir múltiples valores e imprimirlos como si se tratara de una sola línea, es decir, como si fuera un solo texto. Entonces, lo que está haciendo la función print por debajo es concatenar los valores que nosotros le pasamos. En lugar de hacerlo explícitamente, ella lo va a hacer por nosotros de manera, perdón, explícitamente lo va a hacer ella por nosotros de manera implícita. ¿Entendió? Sí. Genial. Bien, pues si no hay más preguntas de lo que vimos la clase pasada, ya vamos a entrar en los temas que vamos a ver en el día de hoy. En los videos que yo les compartí, dígame Humberto. Sí, una pregunta que tengo aquí, parece un inconveniente técnico. Cuando le doy a ejecutar a una línea, anteriormente me salía la ejecución debajo, pero ahora le doy a ejecutar y en vez de ejecutarse lo que hace es que cambia de línea. ¿Qué puede estar pasando ahí? Tendríamos que verlo de manera particular, a ver qué es lo Ok, que está pasando. Pero el comportamiento natural es que se ejecute. Una cosa es que si no lo he probado, pero vamos a ver por si acaso. Vamos a abrir el cuaderno, creo que era esto, ¿verdad? Este cuaderno. Si yo tengo el kernel detenido y si yo tengo acá una línea y le doy a ejecutar, en un segundo, estoy comprobando el escenario suyo. Si le doy a ejecutar, pasa la siguiente, no, como quiera. Eso no sería por eso, porque yo interrumpí el kernel, pero tan pronto le di a ejecutar, lo puso en marcha otra vez. Ahí no sé qué escenario se le puede estar dando a usted de manera particular. Habría que verlo. ok. Si se interrumpe el kernel, puede pasar, puede ser porque me salió un error eso del kernel hace un Sí, momento. pero usted vio que tan pronto yo le di a ejecutar es lo que hizo que lo puso en marcha otra vez. Y debería de pasarle eso a usted, caso de. Ok, no se detenga, adelante. Sí, seguimos, no se preocupe, después lo vemos. Entonces, siguiendo con esto, estábamos hablando. En los videos que yo le compartí, hay un tema antes de los en los videos que yo le compartí, hay un tema que yo toco que es el llamado teorema de la programación estructurada. ¿Alguien recuerda qué dice ese teorema? Teorema de la programación estructurada. Eso tiene, no se lo voy a decir completo, pero Sí, dice algo así como que todo
todos podemos programar si tomamos en cuenta qué sé yo qué cosa, algo así, como que le dice que todo el mundo puede programar. No recuerdo nada más. Sí. Que para programar, básicamente, el lenguaje de programación que nosotros vayamos a utilizar, hay alguien en espera, permítanme para darle el acceso. Bien, el teorema de la programación estructurada dice que para nosotros crear cualquier programa, desde una simple calculadora a un sistema operativo como Windows, como macOS o lo que sea, algo más complejo, el lenguaje de programación que nosotros utilicemos debería permitir escribir por lo menos 3 tipos de instrucciones. Esos 3 tipos de instrucciones son instrucciones secuenciales, instrucciones condicionales e instrucciones repetitivas. Esto tiene una explicación bastante sencilla. Las instrucciones secuenciales son aquellas que se ejecutan una inmediatamente después de la otra. Lo que implica que todas las instrucciones que nosotros hemos dado hasta el día de hoy son instrucciones secuenciales. Porque hemos visto que le decimos, mira, primero pide el valor, después multiplica, después muestra el resultado. ¿Sí o no? Y cuando se lo hemos dicho a Python, Python no lo ha hecho en el orden que él ha querido, sino que lo ha hecho exactamente en el orden que nosotros le dimos las instrucciones, de manera secuencial. Ahora, aparte de esas instrucciones secuenciales, Python tiene otro tipo de instrucciones. El primero que vamos a ver en el día de hoy son las instrucciones condicionales. Este tipo de instrucciones, perdón, no veo a nadie en espera. Voy a continuar. Si, si el maestro Víctor Burgos, por favor, que cierre el micrófono, que a veces entra un ruidito de fondo y eso es lo que el maestro cree. Ahora sí. Adelante, maestro. Entonces, las instrucciones secuenciales nos permiten a nosotros poder establecer código que se ejecute solo cuando se cumple una determinada condición. E incluso podemos establecer código que se ejecute cuando esa condición no se cumpla. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Imagina que usted tiene que hacer un programa para expendio de bebidas alcohólicas. ¿Cuál sería el requisito que tendría, qué condición tendría que darse para que el programa le proporcione la bebida al usuario? Levantando la mano. ¿Cuál es la condición que tendría que darse? Dígame, Saskia. Que sea mayor de edad. Exacto. Entonces, fíjese cómo mi programa ya no puede ser una secuencia de que yo le dé una orden, dame una cerveza y que él procese la orden y luego me devuelva la cerveza, sino que ahora, aparte de ese tipo de instrucciones así que se ejecutan de forma secuencial, ya hay unas que van a ejecutarse dependiendo de si se cumple o no una determinada condición, que como dice Saskia, en este ejemplo del programa de expendio de bebidas, sería establecer una condición de que solamente se sirva la bebida o se venda la bebida si la persona que solicita la bebida es mayor de edad. ¿Se entiende la idea? Sí. O vamos a otro ejemplo. Imagínense que nosotros hemos desarrollado o estamos desarrollando un sistema para un supermercado, como el supermercado Bravo. Y sucede de que el supermercado Bravo lanza ofertas según el día. Estoy diciendo el Bravo porque no me están patrocinando. Entonces, supóngase usted que nuestro sistema debe de considerar el día para aplicar cierto nivel de descuento. Por ejemplo, si hoy es jueves, le podemos hacer al usuario un 10% de descuento en vegetales. Pero si hoy es martes, le podemos hacer un 40% en carnes. Por ejemplo, ¿me van siguiendo? Sí. Todo eso que yo acabo de Sí, decir sí, sí. son condiciones. Son
circunstancias que tienen que darse para que cierta porción de mi código se ejecute. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, solamente tiene una sola instrucción condicional. Y esa es la estructura condicional if. Vamos a ver rápidamente. La estructura condicional if me permite a mí establecer una condición dentro de mi programa. Por ejemplo, vamos a hacer un programa bien sencillo que sea capaz de decirme a mí si un número es par o es impar. Programita sencillo. Vamos a leer ese número desde el teclado. Por lo tanto, ese número yo lo voy a leer desde el teclado. Por lo tanto, debo de utilizar la instrucción input. Pero ya sabemos que la instrucción input lee los números como cadenas de texto. Y yo no quiero eso. ¿Alguien me puede decir levantando la mano qué tengo que hacer en ese caso? Levantando la mano. Dígame ya. Requiere hacer una conversión, un casting, como usted mencionó, ya sea un input o un float. Exactamente. Un int. Vamos a llevarlo a, a entero. Perdón, un int. Sí, un int. Entonces, si se fijan, aquí estamos anidando las instrucciones. ¿Por qué? Porque el input está dentro de un int que me va a convertir lo que el input recibe, me lo va a convertir a número entero. Y ese valor convertido es el que se va a almacenar en la variable llamada número. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito saber si un número es par o es impar. Para eso yo tengo que crear una expresión donde yo evalúe ese número y de alguna manera yo tengo que saber o determinar cuándo este número es par o impar. Bueno, un número es par si lo dividimos entre 2 y su resto es 0. ¿Sí o no? Correcto, así es. Ok. Así es, profe. En Python hay un operador que realiza la operación de módulo, que es este que está aquí. Módulo lo que va a hacer es que cuando yo lo utilizo en una expresión, me va a devolver el resto de la operación. Es decir, si yo estoy dividiendo 5 entre 2, él me devolvería 1, porque ese es el resto. ¿De acuerdo? Entonces pongo aquí número entre 2 y fíjense por qué es importante que vean los videos. En los videos nosotros vimos una parte que tiene que ver con los operadores. Y le estoy haciendo este énfasis, es para que usted vea la importancia, que no se salte los videos, porque los videos también son parte de la clase. Lo que pasa es que solamente podemos estar aquí 2 horas y tenemos que complementar la otra parte de la información mediante los videos de forma síncrona. Andrade, por favor, el micrófono. Ok, gracias. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora, por ejemplo, yo para hacer esta expresión necesito un operador, que es este. Ese operador, ¿qué significa? Levantando la mano. Dígame, Saskia. El operador igual es de asignación para guardar un valor a una variable. Ajá. ¿Y este que está aquí? Ese operador es de comparación. De comparación igual. Exactamente. Como el operador de igual ya se utiliza para asignación en Python, no podemos utilizarlo para comparar, como lo hacemos en matemáticas. ¿De acuerdo? Sino que hay un nuevo operador para hacer la operación de comparación, que es básicamente 2 signos de igual juntos, sin espacios entre ellos. Entonces, esto que yo acabo de hacer aquí es una proposición. Por lo tanto, el resultado de esto solamente va a ser o verdadero o falso, ¿sí o no? Vamos a ejecutarlo. Ejecuto esto, ingreso un número, ingreso el número 4 y me dice true, es decir, el 4 es un número par. Ahora, si yo ingreso otro número como el 3, por ejemplo, me dice false, porque evidentemente el número 3 es un número impar. Entonces, nuestro programa está funcionando, pero hay algo que yo quiero destacar. Dígame, Jimmy.
Sí, profe, si le es posible maximizar esa ventana y hacerle un pequeño zoom al texto, ampliarlo un poquito, puede ser con control y la rueda del mouse. Ahí, está bien, gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, mediante las características de Jupyter Notebook, de que él me genera la salida automática de una expresión, yo puedo ver el resultado aquí falso. Pero lo que yo quiero es mostrar el mensaje, el número es par cuando sea par. Y quiero mostrarlo únicamente para los números pares. Los números impares no voy a decir nada. Solamente quiero mostrar el mensaje, el número es par cuando sea par. Y aquí es donde entra nuestra querida amiga estructura condicional if. La estructura condicional if me permite evaluar una expresión y asociar una o varias instrucciones que solamente se ejecuten cuando el resultado de la expresión dé como resultado verdadero. Vamos a ver cómo se escribe. En minúscula escribimos if y colocamos nuestra expresión que vamos a evaluar. La expresión que colocamos en el if debe de ser una expresión de tipo lógica, es decir, tiene que ser una proposición que devuelva únicamente verdadero o falso. Si yo vengo acá y pongo una expresión de 2 más 2, eso está mal porque eso es una expresión aritmética. Lo que espera el if es una expresión que devuelva verdadero o falso. ¿Cuáles operadores utilizamos para poder obtener un resultado de este tipo? Los operadores relacionales o de comparación, que fueron ampliamente aclarados y trabajados en el video de los operadores que está en la plataforma. Nosotros lo vamos a estar usando, pero yo no me voy a detener a explicarlos, ¿de acuerdo? Porque si no, se nos va el tiempo y eso ya está explicado en los videos. ¿Qué deben de hacer? Los que no lo han visto, ver esos videos para luego, ¿verdad? Cuando vayan a hacer sus prácticas, volver a ver los ejemplos y hacer sus prácticas tranquilamente. Es parte del aprendizaje. Entonces, si se fijan acá, yo estoy colocando el if para decir que quiero evaluar esta expresión. Ahora, viene un punto muy importante en Python. Y es que en Python existen los llamados bloques de código. Un bloque de código es una o más instrucciones que están después de un símbolo muy particular de Python, que son los 2 puntos. En Python están las que se conocen como instrucciones de bloque. Son instrucciones que, a diferencia de otros lenguajes de programación que terminan con guión o con punto y coma o de la forma que terminen en otro lenguaje de programación, en Python no se utilizan los puntos y comas para terminar las instrucciones. Ya sabemos eso. Sin embargo, hay un símbolo de puntuación que se utiliza con mucha frecuencia en Python, que es este, el de los 2 puntos. Ese símbolo lo que representa es que la instrucción no finaliza en esa línea, sino que sigue. ¿Qué significa esos 2 puntos? Que esa instrucción no termina ahí, va a seguir debajo. Pero hay otra observación que tenemos que tomar en cuenta, y es que cuando yo presioné Enter, si ustedes se fijan y bajé a la línea siguiente, el cursor no se me puso al inicio de la línea, sino que se me movió unos cuantos espacios, 4 regularmente, hacia la derecha. Esto tiene una razón de ser y la voy a explicar en breve, pero quiero que noten esto, que voy a escribir esta instrucción directamente aquí. Voy a decir el número es par. Y si se fijan, la instrucción print que yo escribí abajo está 4 espacios a la derecha de la instrucción if. Esto tiene una razón de ser, pero primero vamos a ejecutar nuestro programa. Le voy a dar aquí ejecutar. Voy a poner un número par, como es el 8, por ejemplo. Le voy a dar aquí ejecutar y me dice el número es par. Yo podría poner aquí el número 8. Vamos a ponerlo para que salga el mensaje completo, ¿verdad? Vamos a ejecutar el programa de nuevo. Vamos a poner otro número, el 10. Dice, el número 10 es par. ¿Y qué pasa si yo pongo un número que es impar? Pues no me dice, perdón, no me dice nada. Porque sencillamente, algo que tenemos que tomar en cuenta de las instrucciones if es que cuando escribimos una instrucción if,
el código que está asociado a esta instrucción solamente se va a ejecutar cuando la instrucción que está evaluando, o la expresión más bien que está evaluando, dé como resultado verdadero. Por eso, cuando da falso, pues no nos muestra ningún mensaje. Pero vamos a explicar entonces qué es esto que acabamos de hacer. Esta es nuestra primera instrucción if. ¿Qué hicimos? Escribimos if, escribimos la expresión booleana, que es como se conoce a las expresiones que devuelven verdadero o falso. Escribimos una expresión lógica o booleana que nos debe devolver según el valor que nosotros ingresemos por teclado, o verdadero o falso. Luego colocamos estos dos puntos. Estos dos puntos representan que esta instrucción que acabamos de escribir es una instrucción de bloque de código. ¿Qué significa esto? Que es una instrucción que puede tener asociada una o varias líneas de código que van a estar escritas debajo. Pero van a estar escritas debajo de cualquier forma, no. Tiene que cumplir con un reglamento bastante específico. Y este reglamento es que las instrucciones que estén asociadas a las instrucciones de bloque deben de estar indentadas, es decir, como movidas 4 espacios hacia la derecha. ¿De acuerdo? 4 espacios hacia la derecha. Entonces, de esta manera, Python sabe que esta instrucción está condicionada mediante la instrucción if. Por ejemplo, si yo escribo otra instrucción aquí que diga gracias por usar mi programa, entonces fíjense que ambas instrucciones están escritas 4 espacios hacia la derecha de la instrucción if. Es decir, del límite donde está la instrucción if, yo escribí estas 4 espacios hacia la derecha. ¿Qué gano con esto? Que estas 2 instrucciones estén bajo la jurisdicción de esta instrucción. De manera de que para que se ejecuten estas 2 instrucciones, esta condición debe dar como resultado verdadero únicamente. Si yo ejecuto la aplicación otra vez y le mando el 3, vemos que no sale ninguno de los 2 print, ni el primero ni el segundo. ¿Lo pudieron notar? ¿Por qué no sale ninguno? Porque la condición no se cumple, porque 3 entre 2, el resto es 1. Por lo tanto, entonces esto no se cumple y estas instrucciones nunca se llegan a ejecutar. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar el programa y le mando un número par, como el 8, por ejemplo, vemos que aparecen ambos mensajes. El número 8 es par, gracias por usar mi programa. Ahora, note lo que voy a hacer ahora. Voy a quitar estos espacios que estaban hacia la derecha. Ahora la instrucción print que dice gracias por usar mi programa está al mismo nivel que la instrucción if. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo ejecutando nuestra aplicación. Voy a colocar un número impar, le voy a dar enter y fíjese que el mensaje gracias por usar mi programa sale a pesar de que la condición no se cumpla. ¿Por qué es esto? Es bastante sencillo. Es porque acabamos de decir que para que una instrucción esté condicionada por la instrucción if, debe estar indentada 4 espacios hacia la derecha. Si no lo está, pues esa instrucción es una instrucción libre, que no está ligada a ningún bloque de código. Por lo tanto, se va a ejecutar sí o sí, no dependiendo de si se cumple una determinada condición o no. Yo vuelvo y coloco la instrucción hacia acá adentro, 4 espacios hacia adentro, y ejecuto mi programa. Ahí ya no se mostraría nada, porque para que se muestre tendría que cumplirse esta condición. ¿Se entiende esa parte? Dígame, Manuel. Profesor, una pregunta. Eso prestando atención, pero esta parte siempre me choca en varias circunstancias cuando estoy intentando programar. Y es el aspecto de condicionales como if. Entiendo todo el ejercicio, excepto, o no sé si se me olvida o qué. Entiendo lo siguiente: en vez de utilizar un solo signo de igual, que es para asignación, utilizamos dos para comparación. Exacto. Ahora, con la condicional de if, que es sí en español, y en cuanto a lo que está, la variable que está siendo afectada por la condicional es la variable de número, ¿qué significa el porcentaje? Y, más importante,
¿cómo aplicamos estas reglas a diferentes condicionales? Porque he intentado hacer ejercicios anteriores con números primos, si este número es par, si este número es cuál es la raíz de número, y siempre me pierdo aquí porque no sé bien cómo hacer las condicionales para estas cosas, o cómo hacerla bien, mejor dicho. ¿Algún consejo? Sí, no se preocupe, vamos a ver varios ejemplos y si al finalizar esos ejemplos todavía le queda alguna duda, pues vemos quizás desde otro punto más específico el problema. Veo muchas Bueno, manos levantadas. no, lo que iba a decir yo era el porcentaje. ¿Qué significa? No, Sí, repítalo para sí, recordarlo. se lo voy a aclarar en un momento. Veo muchas manos Ok. levantadas. ¿Son preguntas? Si no son preguntas y son comentarios, la pueden bajar, por favor, porque lo vamos a ver al final de los comentarios. Acuérdenselo por ahí o escríbanmelo en el chat. Ok, entonces tengo dos preguntas. Jorge y José. Y breve, por favor, para que podamos seguir. Sí, mi pregunta es la siguiente. Usted quitó 4 espacios. ¿Eso funcionaría igual si se quitara uno, o sea, si quitara 2? No, no sé si entiende a lo que me refiero. Sería como para poder hacerlo escalonado. No, Como... explico. Esto que yo le acabo de decir de los 4 espacios son reglas. ¿De acuerdo? Son reglas ya preestablecidas en Python. Entonces, nosotros tenemos que ceñirnos a esas reglas. Yo puedo colocar más espacios, puedo colocar menos, lo puedo hacer. Pero incluso hay veces que el propio Python se queja. Fíjense, aquí él me puso la instrucción en rojo. ¿Saben qué significa eso? Error. Que hay un error ahí. ¿Por qué? Porque yo solamente le dejé un espacio. La regla es que tienen que ser como mínimo 4. Fíjense que mientras yo le pongo acá menos de 4, él me mantiene la instrucción en rojo. Yo le puedo dar más de 4. Aquí como quiera me lo está dando. Bueno. Pero en realidad eso es la convención, que sean 4 espacios como máximo o una tabulación. Algo importante que se me estaba olvidando mencionar, ya que estamos hablando de esto, es que no se deben mezclar. Yo utilizo espacios para hacer esta pequeña indentación. No puedo después venir y hacer tabulaciones. ¿Eso da error? No, no da error, pero no se recomienda. Y es porque existen diferentes editores con los que nosotros trabajamos. Y para un editor, una tabulación pueden ser 4 espacios, que es estándar, pero para otro editor pueden ser 8. Entonces tendríamos discrepancias de los espacios si utilizamos 4 espacios o tabulaciones. Entonces, el código para ser mnemónico se recomienda que elijamos uno de los dos estilos. O hacemos tabulaciones o hacemos espacios, pero nunca los mezclamos. ¿De acuerdo? Comprendo, muchas gracias. Siempre a la hora. Entonces, José, por último. Sí, siguiendo lo que dijo Emanuel, ¿el doble igual lo va a también explicar? Sí, rápidamente. Vamos a Muy ver. bien. Volviendo al operador if. El operador if recibe una expresión que se va a evaluar como verdadera o falsa, dependiendo lo que estemos evaluando. En este caso, lo que queremos saber es si un número es par o es impar. Al inicio del ejercicio preguntamos cómo sabemos si un número es par o es impar. Y es que si dividimos un número entre 2 y su resto es 0, entonces decimos que el número es par. Yo divido 4 entre 2, ¿cómo es? A 2, ¿cuánto me queda? 0. Entonces, ese 0 que me queda es el resto, ¿verdad? Entonces, en Python hay un operador que me permite saber el resto de la operación entera, que es este, que tiene como un por ciento inclinado. Si se fijan, no es un por ciento tradicional, sino como un poquito inclinado. Ese operador se llama módulo. ¿De acuerdo? Entonces, el operador de módulo lo que hace es que cuando yo lo utilizo entre dos operandos, me devuelve el resto de esa división. Entonces, si yo ingreso 4 y número vale 4 y lo divido entre 2, el resto es 0.
Entonces, esta expresión me devuelve 0. Con el operador de igual, yo comparo si esta expresión es igual a 0. Es lo que quiero determinar. Si esto me devolvió 0, entonces el número es par. Por lo tanto, voy a imprimir el número es par y gracias por usar mi programa. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Número. Si el módulo del número dividido entre 2 es igual a 0, entonces se va a hacer esto que está a continuación. En español esto se leería. Lee un número desde el teclado. Almacénalo en la variable número. Si el número almacenado en la variable, tu módulo dividido entre 2 es igual a 0, entonces imprime que el número es par e imprime gracias por usar mi programa. Permítame un momento, por favor. ¿Está frisado? Disculpen el tiempo en espera. Ok. Entonces, vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Vamos a colocar el ejemplo que dimos de la edad. Vamos a solicitarle a una persona que ingrese su edad. Vamos a utilizar input para solicitarle la edad. Entonces, cuando la persona ingrese la edad, lo que vamos a evaluar es si la persona es mayor de edad o no. Así que pongo acá. Sí, que es lo que significa if. Edad es mayor o igual que 18. Vamos a imprimir por pantalla, eres mayor de edad. ¿Se entendió lo que acabo de hacer aquí? Solicitar al usuario por pantalla su edad. Luego, si la edad es mayor o igual a 18, vamos a imprimir en pantalla, eres mayor de edad. Vamos Claro a que sí. ejecutar esto. Me dice, ingrese su edad, 17. Pap, no dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué no dice nada? Levantando la mano. Porque la edad menor a 18. Por lo tanto, esta instrucción no se ejecuta. ¿Por qué no se ejecuta? Dígame, José. Porque no cumple con la, perdón, porque no cumple con la condición de if. Exactamente. Esta Es instrucción falsa. está condicionada a ejecutarse únicamente cuando esta condición se cumple. ¿Estamos claros con eso? Continuamos. Entonces, si yo vengo, ejecuto de nuevo y ahora pongo una edad, me dice, eres mayor de edad. ¿Por qué? Porque la condición en este caso se evaluó como verdadera en lugar de falso. Y eso aplica para cualquier otro tipo de condición. Por ejemplo, imagínense que estamos en un supermercado y le vamos a hacer un 10% de descuento a una compra que supere los 2,000 pesos. O sea, es una compra mayor de 10,000 pesos, le vamos a hacer un descuento de un 10%. Vamos a ingresar el valor de la compra. Fíjense que estoy haciendo varios ejemplos donde tendríamos que aplicar una condición. Vamos a usar float porque la compra puede ser dos decimales. Compra. ¿Qué vamos a hacer? Si el valor de la compra es mayor o igual a ¿qué? A 2,000 pesos, entonces ¿qué hacemos? Le vamos a aplicar un descuento. Tu descuento es de este por ciento. Poner aquí, compra por 0. Entonces, fíjese otro programita de ejemplo. En este caso estamos ingresando, solicitando que ingrese el valor de una compra de un supermercado. La regla es que si la compra
es mayor o igual a 2000, le vamos a hacer un descuento del 10%. Entonces, vamos a ejecutar esto. Voy a poner una compra. Mi compra hizo 1999,99. ¿Aplicará descuento, sí o no? No. No. No, no lo aplica. Lamentablemente, me faltó un centavo para poderme ahorrar esos chelitos. Pero si yo vengo aquí y le digo, mira, mi compra hizo, agrégamele, espérate, agrégamele ahí un Trident de estos que hay por ahí. Vamos a poner que eso hizo 19,99. Entonces le doy enter, pap, me dice, mira, por ese Trident que tú agregaste a la compra, te acaba de ahorrar 201 pesos, 99 centavos. ¿Por qué? Porque si aplicas con ese monto, como es mayor de 2,000 pesos, ya te aplica tu descuento. ¿Te está entendiendo el concepto? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Lo ven difícil? ¿Es algo complicado? ¿Ustedes creen que es algo complicado? No es complicado, pero hay que sacar su tiempo. Lo que hay es que practicar. Eso sí hay que hacer. Y de eso me encargo yo, de colocarle su práctica para que practique. Dígame Jimmy, perdón, José primero y después Jimmy. Sí, yo nada más quería preguntar, en donde puso el hashtag, si compra 2000 o más aplica 10% de descuento. Eso no aparece como tal, nada más en un No, texto. ¿alguien le puede decir a su compañero por qué eso no aparece? Son comentarios. Exactamente, son comentarios de Comentarios. código. En este caso son comentarios de una sola línea. Posteriormente vamos a ver que hay otro tipo de comentario en Python que se llaman comentarios de múltiples líneas. Estos se llaman comentarios de una sola línea porque inician donde escribimos el numeral o dash y termina en la misma línea. Si yo empiezo a escribir debajo, ya esto no es un comentario, ¿eh? Pero vamos a ver que hay otro tipo de comentarios que me permite tener comentarios de múltiples líneas, los llamados docstring en Python, pero de eso vamos a hablar más adelante, por ahora no se preocupe. Lo interesante de estos comentarios es que nos sirven para documentar lo que estamos haciendo. Puedo poner aquí, por ejemplo, mira, solicitamos el valor de la compra y eso no sale en el código, es simplemente para que la persona que lo lea pueda tener mayor información de lo que estamos haciendo. Evaluamos si la compra es mayor o igual a 2000. Y eso es totalmente posible, eso no hay ningún tipo de problema porque los comentarios están soportados no solamente en Python, sino en la mayoría de los lenguajes de programación. Lo que sí varía es la forma en la que estos se crean. En Python se utiliza este carácter numeral, pero en otros lenguajes de programación tienen su propia forma de hacer los comentarios. Entonces, vimos aquí 3 ejemplos donde estamos ejecutando código cuando la condición se cumple únicamente. Dígame, Jimmy, que tengo su pregunta de ahorita. Sí, profe, el doble igual para la comparación. ¿Funciona igual si se separa o tiene que estar unido? No, tiene que estar unido. No puede haber espacio entre los dos signos igual. Gracias. Dígame, Humberto, rapidito. Entonces, fíjense que cada vez que nosotros hemos hecho un ejemplo, estos ejemplos solamente ejecutan el código cuando la condición se cumple. Y eso es porque precisamente la instrucción if solamente ejecuta el bloque de instrucciones que están asociadas a él cuando la condición se cumple. Y repito de nuevo esto del bloque de código. Un bloque de código es un conjunto de instrucciones que están relacionadas entre sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este es un bloque de código. ¿Cómo reconocemos los bloques de código en Python? Porque casi siempre están delimitados hacia la derecha.
Y no le voy a decir 4 espacios porque van a ver que dentro de un bloque de código puede haber otra condición. Las condiciones se pueden anidar y esto puede crear estructuras bastante complejas de indentación. Esto vamos a ver más adelante. Pero por ahora sepa esto, que cuando veamos los bloques de código los vamos a ver instrucciones que están escritas a un mismo nivel, pero indentadas un poquito más a la derecha que las instrucciones anteriores. Una forma rápida de entender cuáles instrucciones forman bloques es porque las instrucciones de bloque finalizan con estos dos puntos. Aparte de if, vamos a ver otras instrucciones que crean bloques, es decir, que anidan instrucciones dentro de ellas. Que tenga eso pendiente. If es la primera. Si usted entiende cómo funciona if, va a entender cómo funcionan las demás. Puntos claves. Cuando escribo la instrucción condicional if, la expresión que utilizo debe dar como resultado verdadero o falso. Eso es un punto clave. Luego que escribo la condición, tengo que colocar los dos puntos. Estos dos puntos le dicen a Python que esta instrucción if no ha finalizado, no que inmediatamente después e indentadas 4 espacios hacia la derecha, pues van a estar las instrucciones del bloque de código asociado a esta condición. Si yo vengo y tengo otra instrucción que está fuera de ese bloque, por ejemplo, puedo tener una instrucción por acá que diga gracias por usar el programa. Vamos a suponer que esto diga otra cosa, como que cumplió la condición. Cuando yo ejecuto mi programa, esta instrucción, como está al mismo nivel de if, no depende del if. Y esto no se cumple, esta instrucción se ejecutaría como quiera. Y si se cumple, también esta instrucción se ejecutaría, porque no está ligada. Esta instrucción no está ligada a esta. Las que sí están ligadas son estas dos. ¿Por qué? Lo podemos ver aquí. Por esos espacios están hacia la derecha. Eso es vital. Si usted captó eso, ya no va a tener confusión con las próximas instrucciones de bloque que vamos a ver en el curso. De todas formas, todo esto yo lo detallo a mayor profundidad en un video de 2 horas, donde solamente hablamos de las instrucciones condicionales. Está en la plataforma y que todo el estudiante de este curso debe ver de forma síncrona. Dígame, Jimmy. En ese caso, profe, ese último print sería como que está en otra celda, porque al no estar indentada, ese es como un ejemplo similar. Digamos que no está condicionado. Esa instrucción no está condicionada porque no está dentro de una condición if. Si yo la muevo así, la pongo aquí, ahí sí ya estaría condicionada. Estaría bajo la influencia de esta instrucción, porque estoy formando un bloque de instrucciones que dependen de la estructura condicional if. Pero si la saco de ahí, ya no está condicionada. En Python se recomienda que nosotros dejemos un espacio después de escribir un bloque de instrucciones. ¿De acuerdo? Si yo lo dejo así, funciona. Pero se recomienda que lo separe. ¿Por qué? Porque así queda más claro de que mi instrucción no está de ninguna manera relacionada con la instrucción anterior. Son algunos consejitos por ahí. Entonces, este programa solamente me va a mostrar este bloque de instrucciones. No están compartiendo la pantalla. Sí, le estamos compartiendo. Sí, se está compartiendo. Claro que Se sí. observa, maestro. Si no la pueden ver, les recomiendo, la forma más rápida es salir y entrar a la reunión. Yo ahora la estoy viendo. Ok. Entonces, dicho esto, todos los ejemplos que pusimos, las instrucciones solamente se ejecutaban cuando la condición se cumple. Pero hay ocasiones donde nosotros queremos mostrar algo cuando la condición no se cumple. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, en este ejercicio donde teníamos determinar si un número es par e imprimíamos que el número es par cuando la condición se cumple, sería bueno poder mostrar un mensaje que diga, por ejemplo, el número es impar cuando no sea par, ¿sí o no?
Y así no que se quede. Mire qué pasa. Cuando lo hacemos ahora, yo pongo un número impar, ejecuto y el programa no me devuelve nada, no me dice nada. Yo como usuario me quedo ahí diciendo, ven acá, ¿está funcionando? ¿No está funcionando? No tengo retroalimentación del programa. ¿Se entiende? Entonces, lo ideal es que si tengo una condición como esta, yo pueda devolverle un resultado dependiendo del resultado de la condición. Le voy a devolver una información cuando la condición da verdadero y le voy a devolver otra información distinta cuando la condición da resultado falso. En ese caso, nosotros tenemos que utilizar la instrucción if en combinación con otra palabra reservada de Python, que es la palabra reservada else. La palabra reservada else me permite establecer un bloque de código que se va a ejecutar únicamente cuando la condición asociada al if dé como resultado falso, es decir, no se cumple. En este caso, el bloque asociado al else se va a ejecutar cuando el número no sea exactamente. Entonces, la instrucción else también es una instrucción de bloque, me acaban de escucharlo decir. ¿Qué necesito para decirle a Python que esta es una instrucción de bloque? ¿Qué me falta? 2 puntos. Los dos puntos. Excelente. Los 2 puntos. Muchas gracias. Entonces, ya con esto, note que el mismo Jupyter Notebook, cuando presiono Enter para bajar, me pone en el nivel interno del bloque else, para que yo escriba las instrucciones que se van a ejecutar cuando el resultado sea falso. Entonces, en este caso, le vamos a poner imprime el número que el usuario ingresó, que es número, es impar, en este caso. Entonces, fíjense ahora qué interesante. Cuando ejecutamos nuestro programa, él me dice ingresa un número, voy a poner el 7. Me dice el número 7 es impar. Gracias por usar el programa. ¿Ven la diferencia? Antes, cuando yo ingresaba un número impar, al no cumplirse la condición, el programa no hacía nada. Pero ahora yo estoy diciéndole qué hacer cuando la aplicación, cuando la condición se cumple y qué hacer si la condición no se cumple. Eso lo logramos con la forma del if llamada if else. En español esto es bastante fácil de leer. Vamos a leerlo. Voy a colocar aquí un comentario. Diga if else. Es lo que acabamos de hacer. Esta forma me permite establecer código que se cumpla cuando la condición se cumple, código para cuando. Entonces, decimos, si el número que introdujo el usuario desde el teclado es par, vamos a imprimir el número es par y se acabó. Entonces, de lo contrario, es lo que representa este else, o si no, lo quiero leer así, pero a mí me gusta más de lo contrario, porque lo opuesto a que se cumpla la condición. De lo contrario, pues vamos a imprimir que el número es impar, porque solamente una proposición tiene uno de dos resultados posibles, o es verdadero o es falso. ¿Se entendió? Sí, la relación lógica que hay ahí. Vamos a hacer un ejercicio entonces, como han entendido, hagan el cambio necesario en el programa de la edad para que muestre el mensaje es menor de edad cuando se ingresa una edad. Vamos a hacer ese ejercicio ahora, por favor, rápidamente. Rápidamente, es una pequeña modificación a este mismo que ya tenemos ahí. El primero que termine, por favor, me levanta la mano para darle la oportunidad de que lo muestre a sus compañeros qué fue lo que hizo. ¿Puede repetir el comando, maestro, por favor? Sí, tenemos el ejemplo que acabamos de realizar aquí arriba. Tenemos el programa que hay que modificar aquí abajo. Maestro, pero yo creo que más rápido si se lo decimos verbal casi ahí. Sí, lo que hay que poner ahí es me lo puede decir. else 2 puntos. Aquí pongo else 2 puntos. Luego el programa viene abajo, se va abajo. Pero es No, ahí no. Pero ahí no puede ir. ¿A dónde es que debe de ir? Debajo de ir. Aquí, debajo de ir. No, debajo. Debajo de ir.
A nivel de No, a nivel de if. Al mismo Sí, nivel, ¿verdad? denle un espacio, Ajá. denle un espacio. Ahí es. A else. Bájale un poco más. A else. ¿Quiere que lo baje más? No hay problema, vamos a bajarlo más. No. Ahí. Sí, ahí. No. Puede ser arriba. Un momento, hágalo uno solo. Y luego entonces, póngale ahí el print. Y luego, aquí lo que estamos hablando de la edad. Sí. Entonces pone lo contrario, el tema de no es mayor de edad. Exacto. Entonces vamos a ejecutar su programa. A ver, le doy a ejecutar. Dice, ingrese su edad. Voy a poner 16. Le dice, eres menor de edad. Excelente. ¿Lo ven complicado? Ahora caliente, está fácil. Por ahora no. Excelente. Entonces, vamos a modificar para que muestre el mensaje de que no aplica descuento. Sería simplemente agregar el else. Pongo aquí. No aplica. Entonces, cuando yo venga acá a hacer mi compra, hago una compra de 1500, me dice, no aplica descuento. Súper chévere todo, ¿verdad? Vamos a ver José y Jimmy rápidamente, porque nos falta todavía una forma más para el if, para cerrar. Sí. Sí. Else debe funcionar obligatoriamente con if, o sea, no puede actuar independientemente, porque se Exacto. podría escribir un programa. Exacto, no funciona por sí sola. Else es lo que va a ocurrir cuando el if da como resultado falso. De acuerdo. Dígame, Y Jimmy. en consecuencia hay que usarlo los dos siempre. No siempre. Van a haber ocasiones donde usted no le interese hacer algo cuando la condición no se cumple. Profe, ¿puedo imprimir en la misma línea de él? ¿O obligatoriamente hay que bajarlo? De hecho, se puede, pero ahora mismo no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Para no confundirlo. Vamos a verlo como bloque, pero más adelante le voy a mostrar que incluso el if se puede escribir el print en la misma línea si es una sola. Pero lo vamos a ver. Ahora no quiero confundirlo. Vamos a ir aprendiendo esto por partes. Entonces, nos falta la última forma en la que podemos utilizar el if. Ya vimos que podemos utilizar el if solo para establecer el código que se va a ejecutar cuando una condición se cumple, solamente cuando se cumple. O podemos utilizar if else para agregar qué va a pasar cuando la condición no se cumpla. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones donde nosotros vamos a tener que evaluar múltiples condiciones. ¿Qué sería el ejemplo del Bravo? Recuerden que yo le dije que el ejemplo que di, ellos van a hacer un descuento dependiendo del día. Mira, si es el jueves es un 10, si es el martes es un 50. Poner. Entonces, en este caso, ya yo no estoy evaluando una única condición como lo estaba haciendo aquí, que es el valor de la compra. Lo que tengo que evaluar más bien el día de la semana que se hace la compra. Sería con un if anidado, maestro. Exactamente. Entonces, en ese caso, Andradis tiene el micrófono abierto. No, aquí no me ha pedido nada. Entonces, siguiendo con esto, pongamos que tenemos que determinar el día de la semana. Vamos a decirle a la persona que ingrese el día. Y fíjense que en esta ocasión no voy a solicitar ninguna conversión porque me van a escribir un día en texto, lunes, martes, miércoles. Ingrese el día de la semana. Entonces, dependiendo del día de la semana, yo le voy a hacer un descuento a la compra, que le voy a poner acá. Ingrese a la compra. Ejecutar sin que. Vamos a hacerle una conversión a flotante al valor de la compra.
Entonces, fíjense, aquí yo necesito establecer múltiples condiciones porque si el día es igual a lunes, va a pasar algo. Pero si el día es igual al martes, va a pasar otra cosa y así con cada día de la semana. Voy a poner solamente hasta el jueves. Puedo ponerlos todos, pero lo que pasa es que como solamente vamos a hacer descuentos los martes y los jueves, no voy a escribir el resto de los días. Vamos a poner aquí el jueves. Entonces, miren qué pasa aquí. Aquí yo tengo múltiples condiciones. Yo puedo venir acá y decir, mira, si es lunes, decirle que le van a hacer un 5% de descuento. Sería compra por 0.05. Si es martes, le vamos a hacer un 10% de descuento. Y si es jueves, le voy a poner por 20%. Entonces, miren qué detalle aquí. Este programa que yo acabo de hacer. Punto 20, maestro, punto 20, 0.20. Ah, perdón. Este programa que yo acabo de hacer funciona, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que tiene el siguiente problema. Si yo ejecuto el programa y el día es lunes, ¿qué va a pasar? Va a guardar lunes aquí. Después va a solicitar el valor de la compra y lo va a guardar aquí. Después va a venir aquí y va a preguntar, ¿día es igual a lunes? Como yo ingresé el lunes, esto va a dar como resultado verdadero o falso. Verdadero. Es verdadero, si ingresó el lunes va a dar verdadero. Por lo tanto, vamos a imprimir compra por 0.5. O sea, vamos a ver el 5% de descuento. ¿Y el programa va a finalizar ahí? No. Ya Tiene que sacar la tenemos diferencia con el valor de la compra. Ya tenemos el resultado para el valor que ingresamos, que es este. Sin embargo, el programa va a perder tiempo evaluando las otras condiciones. Que ya al cumplirse esta, nosotros damos por hecho de que las otras son falsas. ¿Sí o no? Porque el día no puede ser lunes y martes y jueves a la vez. ¿Sí o no? Entonces, Sí. el programa funciona, pero está siendo eficiente. No, no es eficiente, así es. No, No es nada. está perdiendo tiempo en cosas innecesarias y tiempo y recursos, porque eso usa tiempo de procesador, memoria y demás. Entonces, si es un programa pequeñito, eso no se nota, el programa va a funcionar. Pero la idea es que el programador debe tomar en cuenta todos estos aspectos y el lenguaje de programación debe de proveer medios que permitan que el código que nosotros escribamos sea eficiente, porque los recursos con que cuentan los computadores son finitos, son limitados. Entonces, este es un punto bastante importante para el programador, el consumo de recursos. Entonces, Python nos permite utilizar la instrucción if de una manera muy eficiente para estos casos, de manera de que no tengamos que caer en este error. Esta forma de ejecución se conoce como if, else, el if, else. Profesor, ¿cómo así? ¿Qué es lo que usted está escribiendo ahí? ¿Qué es lo que pasa? Esta nueva forma de nosotros aprender a utilizar las condicionales en Python nos va a permitir trabajar de manera eficiente. Porque lo que ella nos permite es establecer múltiples condiciones con una única instrucción if. De manera que si una de las condiciones se cumplen, el resto ya no se tienen que evaluar. ¿Se entendió esa parte? Contrario a como está ahora, que aunque la primera se cumpla, como quiera evaluamos las otras dos, innecesariamente. Utilizando esta forma, vamos a poder ahorrarnos que si se cumple esta, ya no tengamos que seguir evaluando las demás. ¿Se entendió? Sí, De sí. manera que estamos siendo más eficientes. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo sería? Esto consiste en que nosotros asociemos las condiciones mediante la contracción el if. Esto se lee en español
De lo contrario, sí. Y usted dirá, ¿cómo así, maestro? Lo vamos a ver en un momento, cuando lo terminemos. Vamos a poner aquí también el if. Y por último voy a colocar un else para mostrar un mensaje para todos los demás casos que sería no aplica descuento. Entonces, mira qué interesante. Esto hace exactamente lo mismo que el código que teníamos antes, con la diferencia de que ahora cuando yo ingrese el lunes, él va a venir aquí y va a decir día es igual a lunes, va a imprimir esto y va a salir del bloque if. Es decir, se ejecutaría, lo siguiente que se ejecutaría sería la instrucción que esté al mismo nivel de if más abajo, que sería un print que yo le ponga aquí, que gracias por usar mi programa. Y automáticamente cualquier otra condición que esté debajo de la que se cumple, se ignora, no se evalúa. De esa manera mi código es eficiente. ¿Entendieron? Repita, por favor, la condición del if, profe, me tuve que parar por un momento. No, todavía no he terminado la explicación, pero yo quiero que entiendan por qué, cuál es la diferencia de lo que teníamos con respecto a lo que esto propone. Antes de terminar la explicación. Vamos, espere. If es sí, else es lo contrario, por si el sí no es. Y el if, ¿cómo lo que usted hizo lo volvió más eficiente? Lo que dice esto es que si 10 es igual a lunes, vamos a imprimir compra por 0.5. Pero si no, si 10 es igual a martes, entonces vamos a imprimir compra por 0.10. Pero si no, si 10 es igual a jueves, vamos a imprimir esto. Y de lo contrario, es decir, si día no es ni lunes, ni martes, ni jueves, vamos a imprimir no aplica descuento. Si yo mando, por ejemplo, miércoles, él va a decir no aplica descuento. Si mando viernes, también va a decir no aplica descuento. Sábado, domingo, no aplica descuento. ¿Por qué? Porque si no se cumple ni esta condición, ni esta, lo que nos queda sería mostrar este mensaje. Entonces, repito, con la contracción el if podemos vincular varias condiciones if a un mismo if. Esto se evalúa como si fuera una sola instrucción, completo, como si fuera una sola instrucción. Contrario a como lo teníamos antes, que eran 3 instrucciones if separadas, que se evaluaban de forma independiente. ¿Qué ganamos con esto? De que hacemos que toda esta instrucción sea un solo bloque. Ganamos de que si esta condición se evalúa y da como resultado verdadero, ya no tenemos que gastar tiempo y recursos en evaluar el resto de instrucciones. ¿Entendió? Sí, supóngase que cuando se evalúa el lunes da falso. El programa sigue inmediatamente a martes y llega a jueves. Y entonces ese día descubre que es verdadero y ejecuta ese verdadero y ya no ejecuta los otros. Exacto, vamos a probarlo. Vamos a ejecutar, vamos a escribir aquí lunes. Me dice, ingresa el valor de la compra. Vamos a poner que la compra fue de 1500. Le doy enter, me dice, el valor del descuento fue de 75 pesos. ¿Por qué? Porque fue un 5% solamente. Entonces el 5% fue 75. Ahora, ¿qué pasa si yo te mando otro día? Le pongo el jueves, que es un 20%. Le digo, mira, mi compra del jueves fue de 1500 también. Le doy enter, me dice, tu descuento son 300 pesos. ¿Por qué? Porque es el 20% que me están dando de descuento. ¿Se entendió? Sí, comprar el jueves. Exactamente, esa es la idea. Entonces, todo esto nosotros tenemos que ponerlo en práctica para que lo podamos captar mejor, pero esa es básicamente la idea. De todas formas, cada uno de estos están explicados a profundidad, te repito, en un video de 2 horas que le subí a la plataforma que trata exclusivamente de las condicionales. Pueden ver ahí todo un poquito más pausado y más detallado, que ahora lo hice casi más a la carrera porque ya casi no teníamos tiempo. Entonces vamos a pasar la lista antes de que sea más tarde y la gente se empiece a ir. Profesor, una pregunta si es posible rápida, no para quitarle el tiempo. No, tranquilo.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál usted cree que es la condicional más difícil o más complicada? No hay ninguna complicada, ¿eh? Lo que tenemos que entender en qué escenario nos conviene uno u otro. Por ejemplo, Ok. cuando utilizamos if, solamente if, cuando solamente queremos ejecutar un bloque de código cuando una condición se cumpla. Entonces, no tengo que colocar el else porque no me interesa hacer nada cuando la condición no se cumpla. Solamente quiero hacer algo cuando la condición se cumpla. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar if else? Voy a utilizar if else cuando yo no solamente quiero hacer algo cuando la condición se cumpla, no cuando que quiero hacer algo cuando la condición no se cumpla. ¿Y cuándo voy a utilizar el if else? Cuando yo tenga varias condiciones asociadas a un mismo valor, porque eso es importante, ¿verdad? Tienen que estar de alguna manera relacionadas para que sean manejadas como un todo. Entonces, en ese caso, para que mi programa sea eficiente y no pierda tiempo evaluando condiciones que ya yo sé su resultado con previa anterioridad, pues utilizo el if else. Entonces, todo eso se hace más claro cuando lo practicamos. Yo me voy a encargar de que ustedes tengan su práctica a más tardar el día de mañana para que puedan empezar a practicar. Y cualquier duda y pregunta, yo voy a estar siempre disponible para responderle o aclararlo cuando sea. Maestro, una pregunta. Ujú. La clase completa va a ser subida, ¿verdad? La plataforma, porque tuve varios inconvenientes, varias salidas de la llamada. Sí, voy a subir la clase y voy a subir este notebook para que ustedes modifiquen los ejemplos y vean y los prueben y en su propia computadora. Una duda, profesor. Excelente. Entonces, Diga la duda, por favor. Vamos a pasar sí, la en asistencia. ese, Si pueden ir encendiendo sus cámaras, se lo agradecería, por favor. en ese caso tenemos un if que cuando se analiza inmediatamente da la respuesta, pero tenemos dos elifs. Digamos que yo estoy intentando hacer un programa y hay más de dos. Todos esos elifs se crearían un problema. No, O sea, no. ¿se volvería más lento o hay otra forma más eficiente de hacerla? No, miren, en otros lenguajes de programación tenemos diferentes estructuras de control condicional. Ustedes tienen la suerte de que han elegido como primer programa, como primer lenguaje de programación, a un lenguaje de programación que solamente tiene una, que se usa de tres formas diferentes, dependiendo de nuestra necesidad. Entonces, en ese sentido, es mucho más simple tener una única instrucción y no tener que estar memorizando varias instrucciones para hacer exactamente lo mismo. Una ventaja. Y lo segundo es lo versátil que es, porque como pueden ver, a pesar de que es una sola instrucción, la puedo usar de tres formas diferentes. Entonces, lo Bueno, importante... a lo que me refería era que usted dice que no ponemos tres ifs para evitar que se gasten recursos. Ajá. Pero digamos que tendríamos mucho elif. ¿Eso también gastaría muchos recursos? No, porque la condición elif se van a evaluar siempre que sea necesario evaluarla. Si no es necesario, no se van a evaluar. Eso es lo que las hace eficientes. Porque, por ejemplo, si yo tengo, para que ustedes tengan una idea, yo tengo una variable que tiene, vamos a decir, 200 valores posibles. Y basados en ese valor que puede tener esa variable, yo tengo que hacer una cosa u otra. Yo puedo tener 200 condiciones if, pero de esas condiciones if, ¿cuántas se van a cumplir al mismo tiempo? Sería una, pero mi Una programa sola. estaría evaluando 200. Mientras que si utilizo la condicional elif, yo voy a tener las 200 condiciones, pero van a ser evaluadas como una. De manera de que si yo empiezo evaluando, vale 1, no, vale 2, no, vale 3, vale 100, no, vale 101, sí. La del 102 para abajo, esa me ahorro el tenerlas que evaluar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, comprendo. Eso es lo que hace que sea eficiente. Pero las condiciones, si mi programa la merita y necesita 500 condiciones, yo voy a tener que escribir esas 500. Lo que tengo que tratar de que
cuando las haga, hacerla de la manera más eficiente. Entonces, vamos permítanme tomar, enciendan las cámaras, por favor, para tomar la asistencia. Permítanme. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Les pareció interesante? ¿Creen que pueden hacer los ejercicios que le vamos a colocar? Sí, claro que sí. Entendemos que sí. Recuerden La enviar tarjeta ese ejemplo, recuerden enviarlo, maestro. Sí, claro que sí. Yo le subo su notebook ahí con... Una pregunta, profe. La tarea que está en la plataforma no es de esta semana, es de nosotros, del grupo de nosotros. Una Sí, que está claro para que vencer sí. mañana. Vence mañana a las 11:59. Está bien, no hay problema. Gracias. Ya tomó una foto, profesor. Muchas gracias. Ok. Una pregunta, profesor. Cuando uno pone la condición y en una sola celda, uno lo puede hacer o tiene que ir tomando diferentes En celdas. una sola celda. Porque yo me confundí. En una sola celda puede escribir todo el ejercicio. Ok. Está bien, gracias. Para servirles. Entonces, vamos a ver estas preguntas rápidamente. Ya tomé la asistencia. Muchísimas gracias. Vamos a ver las preguntas ahora. Me van a dar un momento, por favor. Vaya formulando su pregunta en lo que busco un vaso de agua, que tengo la garganta seca, para poderles responder. Ya, no, ya. Oh. Bien, disculpen el tiempo en espera. A ver sus preguntas. Vanessa. Vanessa tiene la mano levantada. Bueno, pues José Abreu. Sí, quería preguntar, ¿hay un documento en donde haya más ordenanzas como else y if e if? Le compartimos un libro totalmente gratuito de Python que pueden utilizar de material de apoyo. También la propia documentación de Python, que está bastante compleja. De acuerdo. Pueden ver todo de manera separada. De acuerdo. Entonces, Disculpe, maestro, era por la cámara que tengo inconveniente cuando usted dijo que la encendieran para la asistencia. no se preocupe, ya tomamos la asistencia e hicimos la foto. Muchas gracias a todos. Entonces, ¿no hay más preguntas? Dígame, César. César, voy a hacer su pregunta. Tiene que abrir el micrófono. Es que estoy en un lugar que no podía mostrar la cámara. No se preocupe, no se preocupe. Que lo hagan unos cuantos, por lo menos que se vean en la pantalla principal para la captura. Ok, está bien. Entonces, no hay problema. Muchísimas gracias. Voy a agradecerles. Bueno, sí, la mano las preguntas. José Abreu, luego Jimmy Pérez y por último, Liamer Alejo. Disculpe, profe, no, es que se me quedó levantada la mano, ya no tengo más preguntas. Perfecto. César Augusto, entonces. Sí, déjame bajarla. Ok. Sí. Jimmy. Profe, con relación a las prácticas, ya la primera práctica que consta de 6 programación, se la vamos a entregar en grupos de 4 aproximadamente, ¿fue que te dijo? No, esas prácticas se entregan individual. El trabajo final es que vamos a organizarlo en grupos.
Entonces, como lo hemos venido trabajando ahí mismo en línea, ¿cómo le compartimos el enlace? No es el enlace, sino el notebook. Usted lo descarga, lo sube a la plataforma, al Classroom y lo entrega en la tarea. Ah, ok, muchas gracias. Perfecto. Me falta Eliamer y Emmanuel, y ahí terminamos. Hola, ¿qué tal? Profesor, yo tengo un inconveniente porque cambié de computadora. Entonces, en esta computadora yo no puedo ejecutar el programa, no me permite. Para ver si al final de la clase yo puedo compartir la pantalla y usted por favor me diga cómo, si lo puedo hacer aquí o hay alguna manera, algo que yo esté haciendo mal. Y está bien, si hay alguna otra persona que también. Agradezco. Emmanuel. Bueno, con el permiso me retiro de la clase, maestro. Que pasen buenas noches todos. Igual, Humberto. Igualmente. Para hacer esto rápido, profesor, obviamente Buenas trabajar en noches. la práctica ahora lo más pronto posible. Después de trabajar, mi pregunta, yo lo que iba a hacer era modificar el file que usted nos dio, el archivo, en Jupyter o Visual Notebook, como, bueno, después de que ponga la extensión de Jupyter en Visual Notebook, y después de eso iba a subir ese mismo archivo. ¿Puedo hacer eso? Es así, exactamente. Ah, ok, perfecto. Ya, era eso ya. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero que lo que hayamos visto en el día de hoy sea de provecho. Lo que resta es que sigan profundizando el aprendizaje, puedan completar los videos que les publico. Y recuerden que esta semana iniciamos un nuevo contenido. O sea, después de la clase de hoy, viene creo que la siguiente unidad o completar la unidad 2. Creo que faltan todavía temas por completar y hacer las prácticas correspondientes. Así que va a ser una semana bastante apretada, tratar al día con los ejercicios que tienen ya pendientes, que son sencillitos. Son 6 ejercicios bastante sencillos para que usted practique un poquito y le bote a escribir código. Y le voy a colocar entonces mañana los ejercicios correspondientes a los temas que restan de la unidad. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para servir. Pasen feliz resto de la noche. Igual, bendiciones. Igualmente, bendiciones. Gracias. Gracias. Los que se Buenas van a noches. quedar, se quedan ahí para ver qué es lo que Gracias. Maestro, ¿cuándo comparte esta clase? lo voy a poner a subir de inmediato. Okay. Bueno, que tengan buenas noches. Buenas noches.